Hola, ¿cómo están? Hoy el tema que nos trae aquí es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo se expresa de esta manera, logaritmo log con una base llamada A, un argumento llamada B y el logaritmo propio que sería C. Entonces, logaritmo en base A de argumento B nos da C. Este A que está acá, como dijimos, es la base. La base no puede ser un número negativo, siempre tiene que ser positiva, tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Este que tenemos acá es el argumento. El argumento no puede ser negativo, tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Y este es el logaritmo propiamente dicho. Para resolver este tipo de logaritmo, ¿sí? Podemos recurrir al logaritmo por definición, ¿sí? Definición. El logaritmo por definición dice que si yo a la base la elevo al resultado del logaritmo, me tiene que dar lo mismo que la base. Entonces, si a la base lo elevo al resultado, que sería el valor del logaritmo, esto me tiene que dar igual al argumento. Perdón, anteriormente he dicho base, no, al argumento. Entonces, la base elevada al resultado del logaritmo tiene que ser igual al argumento, ¿sí? Como dijimos al principio, el logaritmo con una determinada base de un argumento es igual a C, si solo si, ¿qué hacíamos? La base, al elevarla al resultado, que sería el logaritmo, tiene que darme igual que el argumento. A a la C igual a B. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de 9 igual a... Y acá no tengo valor, ¿sí? Quiero saber cuánto vale este logaritmo, ¿sí? Yo sé que a la base, que es 3, ¿no? Acá ponemos sí, solo sí. Si a 3 yo lo elevo a un número que no conozco, lo elevo acá a un número, eso me tiene que dar igual ¿a quién? Al argumento, que en este caso es 9. ¿Sí? Entonces, ¿a qué número debería elevar el 3 para que me dé 9? Recordemos que la potencia, el numerito de acá, el exponente, lo que nos indica es cuántas veces debemos multiplicar a la base, que en este caso es 3, para que me dé 9. Si ustedes se acuerdan, 3 por 3 me da 9. ¿Sí? Entonces acá yo multipliqué dos veces el 9. Entonces mi exponente, en este caso acá, va a ser 2. 3 elevado a la 2 me va a dar 9. Entonces el logaritmo en base 3 de 9 termina siendo 2. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 4 de 64, ¿cuánto nos va a dar? Si ustedes se fijan, acá la base ya no es 3, mi base es 4. 4 elevado a un determinado número me tiene que dar igual ¿a quién? A 64. Entonces acá vamos a plantear 4 elevado a un determinado número, 4 elevado a un determinado número, tiene que ser igual ¿a quién? Al argumento, que es 64. Entonces, ¿cuántas veces debo multiplicar al 4 para que me dé 64? Hagamos la cuenta. 4 por 4 es 16. O sea que con 2 veces no me alcanza. Sigo multiplicando. Por 4, o sea 16 por 4, esto me da 64. Con lo cual, ¿yo qué hice? 1, 2, 3 veces multipliqué el 4, 3 veces multipliqué la base para que me dé 64. Entonces acá yo lo debería elevar a la 3. 4 al cubo me da 64. ¿Qué quiere decir esto? Que el numerito, el exponente que yo hallé acá, es el resultado del logaritmo.
Entonces acá pondríamos el 3. Entonces el logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Existen dos tipos de logaritmos, ¿sí? Este logaritmo en su calculadora, cuando ustedes vayan a ver la calculadora científica, van a encontrar dos recuadros. Uno que va a decir log, simplemente log, y uno que va a decir ln, ¿sí? Este log es el logaritmo decimal. Logaritmo decimal. ¿Por qué es logaritmo decimal? Porque es de base, como dice decimal, es de base 10. ¿Sí? Poner log o poner log 10 es lo mismo. Nosotros directamente, en vez de poner log 10, vamos a poner log. El otro logaritmo que va a aparecer en la calculadora, que es este ln, es el logaritmo natural o neperiano. Natural o neperiano. Este logaritmo natural o neperiano va a tener una base particular. Va a ser de base e. Si ustedes se fijan en la calculadora aparece el e, es un número, y vale algo así como 2,71 y el número sigue, ¿sí? Poner ln, logaritmo en base e, dijimos que era un logaritmo de base e, poner log e y poner ln es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con este. Si es ln, nosotros ya tenemos que saber que es logaritmo de base e. Y si tenemos solo log, nosotros tenemos que saber que es base 10. ¿Sí? Esos son los dos logaritmos que van a aparecer en la calculadora. En la calculadora, ya sea una calculadora científica o la calculadora que ustedes tienen en el celular, también se pueden bajar esta calculadora desde el Play Store, Scientific Calculator. ¿Sí? Esto lo escriben así en el Play Store de su celular o en la tienda donde ustedes pueden comprar desde el celular, porque Play Store quizás es para el formato de Windows y ustedes tienen Android o demás, pueden cambiarlo desde la tienda, pero siempre es Scientific Calculator. Le va a aparecer un dibujito de este estilo, creo que tiene un más, un menos, algo así, ¿sí? Y dice Real Max. ¿Sí? Esta es la misma calculadora científica que tenemos nosotros en modo físico, ¿no? Pero si ustedes tienen celular, lo pueden usar. Igual para este tema de logaritmo pueden usar la calculadora común, la que viene en el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular logaritmo de 20, ¿cómo voy a ingresar esto? Primero voy a poner log, ¿sí? Y segundo voy a poner el 20. Si ustedes se fijan, en algunas quizás primero tengan que poner el 20 y después el log. Eso depende del formato de la calculadora, del tipo de calculadora que tengan. Algunas calculadoras son las más viejitas, primero hay que ingresar el argumento y luego tocar el logaritmo. O si son de las más nuevas, quizás tocamos log, ponemos el 20, el igual y nos va a dar el resultado. No se asusten si acá le da un número con coma. ¿Sí? Ustedes van a hacer y acá les va a dar un número con coma. Ya sea log o ya sea ln, que es logaritmo natural, de las dos maneras lo resolvemos de la misma manera, ¿sí? La actividad que les voy a dar a continuación va a ser una actividad para que ustedes calculen los logaritmos con calculadora y después lo que van a hacer es calcular el logaritmo por definición como hicimos al principio. La base elevada al resultado tiene que ser igual al argumento, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos la próxima.